Dios les bendiga, hermanitos. Amén. Aquí estamos contentos de estar en la casa del Señor. Amén. Recuerden que estamos agasajando no solamente al Señor, sino también a las madres en su día. Amén. Ayer estaba en el supermercado, entonces había uno que le decía, ¿qué? Mañana es un gran día de las madres. A un muchacho joven, no, día de las madres es todos los días, decía él. Y eso es verdad. Amén. Parte de la bendición. Al igual, y día de los padres también, no se sienta, ¿verdad? Dejado atrás. Le decía yo al hermano Pablo, ¿verdad? Que Dios mediante, cuando llegue el día de los padres, o sea, el mes que viene, pues haremos lo mismo. No es para menos, ¿verdad? Así que en el nombre de Jesús, aquí estamos. Típicamente, tradicionalmente se decían, pues el día de las madres es el que es el día de los padres, pues. Para que no digan, no, al contrario, es porque hay que agasajar a los padres. Hermano, recuerde que la palabra del Señor nos aclara, ¿verdad? Y nos enfatiza que el varón es el que Dios ha puesto sobre el cual Dios ha puesto la carga, ¿verdad? De poder dirigirlo todo. Así que más todavía. Entonces, si el varón es de Dios, estamos hablando de un varón de Dios ahora aquí en la escuela bíblica, la de Eliseo, imagínate cuánto más todavía, cuánto más responsabilidad. Así que, no se preocupe que dentro de 5 domingos estaremos acá. En el nombre de Jesús, así lo haremos. Hermano, si usted se pone a pensar, si dijeran, de aquí a media hora te vas a morir. Y usted puede hablar, usted puede pensar, se va a morir de repente. ¿Qué usted diría en esa última media hora? ¿Ah? ¿Cuántas cosas, verdad? Piense bien. Usted se va a morir. ¿Viste? Pero no se apure que nos vamos a morir todos en algún día. Eso es cierto. Dios te bendiga, Dios los bendiga. Nos iremos a morir. Pero si yo le dijera, mire, son las 10:24, de aquí a las 11, todos nos vamos a morir. Y después vendrán las ambulancias y los 911 y todas esas cosas, y nos llevarán y saldrán en las noticias. Hay un montón allí que se murieron todas a la misma vez. Y hay una investigación que va a durar 100 años porque eso es una cosa bien rara, que sé yo qué. Olvídese de eso, esas son las noticias después. Pero en el momento, de aquí en esta media hora, ¿qué usted diría? Si alguien dijera, yo necesito que tú me digas qué yo debo hacer, ¿qué usted le diría? Yo se pondría a pensar, que yo le diría que no lo hubiera dicho antes ya. Entonces uno empieza a pensar en retrospectivo cómo hemos vivido nuestra vida, qué cosas hubiéramos necesitado hacer y no hicimos. Por eso es que es importante que nosotros pensemos en eso ahora, porque si Dios quiere, usted no se va a morir a las 11. O sea que va a tener tiempo para hacer las cosas. Pero yo sé que había un hermanito entre nosotros que decía que si usted puede hacer algo hoy, no lo haga hoy, hágalo mañana. Pero eso no es lo que le estoy diciendo ahora. Es que hay cosas que son importantes que hay que hacerlas según el tiempo específico. Amén. Y usted sabe que la vida tiene sus peculiaridades. Aquí en la historia que estuvimos viendo sobre la tsunamita y Eliseo y el esposo de la tsunamita. Es que, tal y como dice Salomón, en la vida hay unos tiempos para ciertas cosas. Había una dificultad en que esta dama tuviera un hijo, y no se nos habla de la edad de ella, pero parece que el marido sí de verdad era viejo. O sea, pues el marido pues, tenía unos problemas, porque era viejo, y no necesariamente pues, podía engendrar hijos. Pero el Señor permitió que lo hiciera. Amén. O sea, en la vida hay unas cosas que se supone que ocurran en unas etapas de la vida, en unas épocas, y otras no. Si le dijeran, no, que hubo una señora de 75 años que parió, usted diría, pero, ay, deje el relajo ya, deje de estar así. Eso tiene que ser un chiste o algo. Pero si el Señor proveyera para ella, si lo proveyera son excepciones. Lo que quiero decir es que en la vida no tiene tiempo para aconsejar, tiene tiempo para regañar, tiene tiempo para corregir, tiene tiempo para poderse preparar en el camino del Señor.
para, como dice la palabra, para santificarse. Amén. Cosas que no se pueden dejar para después. Hay que hacerlas en el momento. Se nos ocurre. Pero a la misma vez, cuando estemos ya, si fuera real, ¿verdad? Que en 33 minutos nos fuéramos a morir todos aquí. ¿Qué cosas usted pensaría que no hizo? Que eran necesarias hacer. Pues un momento así le llegó a Pablo. Vamos a estar leyendo sobre ello en Hechos capítulo 20. ¿Amén? Busque en su Biblia, Hechos capítulo 20, versículo 17 en adelante. ¿Okay? Y aunque él no era que se iba a morir en media hora, ya el Señor le había revelado que algo así le iba a acontecer. ¿Okay? Y vamos a ir sobre la palabra en las cosas que el Señor hizo, pero lo más importante es lo que estaba en la mente de Pablo, las palabras de Pablo, el consejo que él le da a unos hermanos. ¿Amén? Y si nos suena como que él estaba encargando algo específicamente, porque hemos hablado aquí, ¿cuál es el legado suyo? O sea, cuando usted ya no esté aquí y Cristo no haya venido, ¿cuál es la herencia que usted va a dejar? Y no estoy hablando de herencias materiales. Exactamente. ¿Cuál es como en términos bíblicos, cuál es la gloria suya? La gloria es por lo cual le van a conocer a usted. Amén. Recuerde que cuando pasa el tiempo, se nos van olvidando las cosas. Y en esta vida las cosas son así. Usted se acuerda más de los que están vivos, porque los ve a menudo. Pero según pasa el tiempo, pues, los que habrán fallecido, usted se va acordando de ellos, pero según pasa el tiempo que va pasando, como que las memorias son, no que olvida todo, pero son sustituidas por otras vivencias que están más cercanas, ¿verdad? Eso es algo natural de la vida. Pero con todo y eso, usted siempre va a recordar aquellas cosas que eran esenciales e impactantes y necesarias de una persona. Por eso pregunto, ¿en qué forma quiere usted que le recuerden? Amén. Pablo tuvo esa ocasión, ¿verdad? Con unos hermanitos aquí en el capítulo 20 de Hechos. Amén. Quiero que lo leamos. Hechos 20, 17 al 35. Lo leemos en una ocasión, entonces después nos vamos a referir, vamos a reseñar lo que nos dice la palabra. Amén. ¿Lo tiene, hermanito? Hechos 20, 17 al 35. Su Biblia, posiblemente el título arriba diga, discurso de despedida de Pablo en Mileto. Amén. Lo leemos, dice así todos. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por sus acechanzas de los judíos. Y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a gentiles y a judíos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me dan testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu de los Santos os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia,
que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes bien, vosotros sabéis que para todo lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: bienaventurado es dar que recibir. Amén, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta palabra tuya, Señor. Queremos pedirte, Padre, que ahora en tu bendición, tu Espíritu Santo nos ayude a escudriñarla y nos ayude a exponerla, Señor, para nuestra edificación y para que tú te glorifiques en medio de nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Amén. Así que usted ve, cuando Pablo estaba confiado de parte de Dios, que Dios le estaba indicando que la etapa final de su vida, no la media hora que le dije, pero la etapa final de su vida estaba llegando, dice que él se fue a una ciudad que se llama Mileto. Mileto era una ciudad cerca, relativamente cerca, quedaba como a 2 días de camino de Éfeso. Usted recuerda a Éfeso, ¿verdad? Todas las historias y anécdotas y vivencias que tuvo Pablo en Éfeso. ¿Okay? El alboroto en Éfeso. ¿Usted recuerda aquella ocasión? ¿Se acuerda de Demetrio, los plateros y todas aquellas cosas que se le estaba yendo el negocio porque la gente estaba creyendo en Cristo y no estaba creyendo en muñecos ni en figuritas, ni en Diana, de Artemisa, todas estas tonterías que la gente cree, y se le estaba cayendo el negocio de vender figuritas. Y se formó un revolú, del cual tuvo que ser, ¿verdad? Tuvo que huir de allí. Pero dice que en total estuvo 3 años. Vemos el contexto aquí, vemos el contexto del libro de los Hechos. Estuvo 3 años ahí enseñando la palabra del Señor. Éfeso es una ciudad gigantesca, desde aquel mundo, por lo menos, excepto Roma, ¿verdad? Era la ciudad más grande de todo aquello y más importante en todas las cosas, culturalmente y, vamos a decir, religiosamente, pero no bíblicamente, ¿verdad? Tenía muchas tradiciones de idolatría. Así que había mucha influencia de Éfeso, mucha influencia griega, gentil, en todo ese mundo. Y era una ciudad céntrica, ¿okay? Muchas personas, ¿verdad?, desearían en su vida poder estar, visitar o vivir allí en Éfeso, ¿verdad? Pero obviamente no todo el mundo se lo iba a dar. Y en Éfeso había una iglesia establecida, ¿okay? La iglesia del Señor. Más adelante se nos dice que también el mismo Juan Juan el apóstol fue pastor en esa iglesia, ¿okay? Ya al final de sus días, mucho tiempo después de esta porción donde está Pablo. También se sabe que Timoteo fue enviado por Pablo, estuvo mucho tiempo en Éfeso también. Así que el Señor estuvo proveyendo para que en Éfeso se predicara la palabra del Señor. Y en este momento, cuando en el contexto usted ve que ya Pablo estaba convencido de que Dios le estaba indicando que él iba a ir a Jerusalén, lugar en donde antes pues no le había ido necesariamente bien en el sentido de la influencia judía que había allí. En Jerusalén estaba la iglesia cristiana en Jerusalén. Aún la misma iglesia cristiana en Jerusalén tenía algunos asuntos que tenían que corregir, porque dice que eran celosos por la ley de Moisés. Entonces, Pablo aclara bien, súper diáfanamente, ¿verdad?, especialmente en la carta de los Gálatas, que o vamos a creer en Cristo o vamos a hacer lo que Moisés dice. No que Moisés no fuera siervo de Dios, pero el pacto nuevo que hay ahora en Cristo sobrepasa, ¿verdad?, muy por encima del pacto que Dios tenía a través de Moisés y a través de los sacrificios, de la circuncisión y todo aquello. Así que estos hermanos en Judea, no vamos a, ¿verdad?, a dudar de su fe, pero tenían una mezcla de Cristo, pero las tradiciones de su cultura. Y esto a nosotros nos puede pasar también. Nosotros tenemos tradiciones de nuestra cultura también. Alguien podría decir, pues aquí en Puerto Rico están los cristianos pues tienen ciertas costumbres culturales que son de puertorriqueños. Y eso no necesariamente está mal. Lo que sí tenemos que evaluar es que cuando, y lo hemos predicado antes, cuando esas culturas nuestras van en contra de lo que dice la palabra, pues ya usted sabe lo que hay que hacer con las culturas, ¿verdad? Tenemos que entonces desculturarnos y cambiar nuestra cultura y nuestra conciencia para las cosas que agradan al Señor, ¿verdad? Si usted dice, no, es que en mi cultura es que yo, el día 24 de junio, yo voy a la playa aquí en Aguadilla y cojo el sal, me la tiro así por la espalda para atrás, me tiro 3 veces para atrás en la playa, para que San Juan me bendiga.
Porque esas son tradiciones de pueblo, esas serán tradiciones de pueblo, pero son cosas bien mundanas también, que no tienen ningún fundamento bíblico. Esas cositas así hay que dejarlas, ¿verdad? Si usted viene a Cristo Jesús y de momento usted está un día y tiene un llaverito que tiene una manita de azabache, una manita de conejo, y dice, yo la tengo ahí porque eso es para que, pues, para lo que falta, eso brega ahí, ¿verdad? En el momento difícil. Dice, eso era antes, usted no conocía a Cristo. Ahora usted conoce a Cristo, por lo tanto esas supersticiones ya no son válidas ni son necesarias tampoco. No que tampoco hicieran nada, que va a ser una manita de azabache, un bracito, una patita de conejo. Puras tonterías. Ahora que usted está en Cristo, usted conoce. Así que en Éfeso había muchos creyentes íntegros, sanos en la palabra, pero también tenía muchas influencias que venían de la tradición griega de aquellos tiempos. Al igual que en Judea, había muchos creyentes que tenían la tradición, venían la influencia y la tradición judía como tal. Ahora bien, nosotros sabemos, ¿verdad?, a través de la Escritura, cuando vemos en los Evangelios, que cuando el Señor tenía su ministerio por allá en Galilea, norte de la región de Israel, pudo predicar por allá, generalmente libremente, en aquellos lugares donde había fe. En algunos lugares no había fe. Nazaret dice que no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos, pero en el resto de ellos, ¿verdad?, pudo obrar. No tanto así cuando iba a Jerusalén, a Judea, porque allí había mucha oposición de la tradición judía como tal. Y había mucha persecución de los judíos, que sabe que siempre estaban altercando. En lugar de creer en el Evangelio, más bien estaban siempre llevando la contraria. Pues el Señor iba a utilizar todo eso, se lo había revelado a Pablo, para que eventualmente Pablo iba a visitar Jerusalén, y más adelante en los capítulos posteriores de Hechos usted lo ve. Y aquí lo menciona, ¿verdad? Cuando ve en el verso 23 dice, el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones en Jerusalén. Y si el Espíritu Santo le estaba diciendo que habían prisiones y tribulaciones, y los hermanos mismos le decían, no vayas allá, Pablo. Vino un profeta, se llama Agabo, que también sale unas cuantas veces en Hechos. Le dice, mira, allá al dueño de este cinto, que era el cinto de Pablo, esto le van a hacer allá. Y lo amarraba, ahí te van a amarrar y te van a meter preso. Y uno diría humanamente, sí, me va a decir, yo sé, el Señor me está diciendo que va a pasar eso, entonces ¿para qué yo voy? Yo no necesariamente iría. Pero, fíjate lo que dice Pablo. No hago caso de ninguna cosa, dice el 24, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Él sabía que esas cosas le iban a pasar. Pero también el mismo Espíritu Santo le estaba diciendo, es que es necesario que tú vayas allí. Por un lado, te he dicho a través de los hermanos en el Espíritu de que te van a venir cosas difíciles, pero eso no quiere decir que no vas a ir. Eso quiere decir que van a ser cosas difíciles y tú vas a ir y hay un propósito detrás de todas las cosas. Así que, si nosotros, porque las cosas se pongan difíciles, no fuéramos a hacer las cosas, mantenga eso en mente. Entonces, no tenemos excusa. El Señor nos ha mandado a tomar decisiones difíciles por el que le agraden a Él. Amén. Y también hablar la palabra de Dios en el consejo, en el momento que es apropiado, sea fácil o sea difícil. Porque hay una presteza y hay una necesidad específica que el Señor nos ha llamado a suplir en un momento dado. No sé si me entiende, ¿verdad? Tenemos que aprovechar el momento que Dios nos da. A Pablo le estaba llegando ese momento para ir a Jerusalén a testificar ante todas aquellas personas, cristianas y no cristianas, que estaban allí para hacerle testimonio. Ahora bien, ¿qué hizo él? En lugar de entrar en Éfeso, él se quedó en Mileto y mandó a buscar a los ancianos, o sea, a los líderes de la iglesia de Éfeso. Y estos ancianos vinieron a él. Y cuando ellos vinieron, se tardaba como un par de días. 2 días en mandar un mensajero allá a los ancianos. Un día quizás en ponerse de acuerdo, 2 días para caminar, pasaban 5 días fácilmente y vinieron donde Pablo. Cuando vinieron donde Pablo, él les dijo y les leyó la parte del verso 18 en adelante. Dice, ustedes saben cómo yo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Asia era el nombre de aquella área. Ahora Asia para nosotros es el Far East, por allá China, Mongolia, Corea, Japón. Pero en aquellos tiempos Asia es lo que es Turquía hoy. ¿Okay? Y Éfeso está allí dentro de lo que es Turquía hoy. Dice, desde aquel día que entré en Asia por primera vez, estoy sirviendo al Señor con toda humildad. Y ustedes saben cómo yo me he comportado con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Bien importante, hermano. Primero,
Cuando uno esté haciendo la voluntad de Dios, amén, van a venir dificultades. Oiga bien, van a venir dificultades. Podríamos pensar que las dificultades indican que estamos haciendo algo mal, porque esa es la naturaleza humana. Por ejemplo, a la tsunamita se le murió el hijo. Y en aquellos tiempos se pensaba claramente, hay pecado, porque hubo un castigo, por lo tanto hay pecado. Aquel ciego que nació ciego en el tiempo del Señor Jesús, los mismos discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. O sea, ellos creían que era posible que el bebé en la barriga de la mamá pecó, porque no había otra razón para que naciera ciego. Y el Señor le dijo, ni este ni los padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El Señor tiene un propósito que muchas veces se nos escapa. ¿Okay? Pablo dice, ustedes saben cómo yo me comporté, yo me conduje con ustedes desde el primer día que vine aquí. Él está hablando de aquellos 3 años y muchos más, cuando predicó no solamente en Efeso, en Galacia, en Corinto y todos aquellos otros lugares, ¿verdad? Dice, yo me comporté, ustedes saben cómo yo me comporté, cómo yo me conduje. Esa parte es importante, hermano. Okay. El testimonio de nosotros, ahorita estaba alguien mencionando acerca del testimonio, lo importante que es. El testimonio es la vida tuya. Nosotros hemos dicho que también la adoración al Señor es la vida de nosotros también, es como usted vive, pues es lo mismo. La adoración suya al Señor le es de testimonio y de impacto a aquellos que están alrededor suyo. Por eso digo, si nuestra vivencia es para darle gloria a Dios, se comporta en adoración y se transforma en una adoración al Señor, porque es toda tu vida, en quién tú piensas, qué tú dices, qué no dices, cómo te comportas, de qué cosas participas, de qué cosas no participas, amén. ¿Qué es lo que viene primero a tu mente? Porque el Señor también ve tu mente. ¿Para qué te levantas cada día? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de tú estar vivo? ¿Cuál es el propósito de tú estar aquí hoy? Todo ello, lo que está en tu mente y en tu corazón, el Señor lo ve y lo revela, y eso también se manifiesta externamente. Esa es nuestra adoración. Lo que está Pablo diciendo ahí, ustedes han visto cómo yo me he comportado, cómo yo he vivido entre ustedes durante todo este año, esta adoración, ¿verdad?, de mi vida. Y le he estado sirviendo al Señor con toda humildad. Amén. ¿Se recuerda anteriormente, verdad? Pablo, acuérdate que Pablo está diciendo, es que yo me voy a ir, ya más nunca me van a ver. Yo le estoy diciendo estas cosas como mis últimas palabras. Entre ellas les menciono, ustedes saben lo humilde que yo he sido hoy. Nosotros como buenos puertorriqueños pensaríamos que en el momento que nosotros digamos que nosotros somos humildes, ya dejamos de ser humildes. Porque estamos como que, ¿sabes? Que nosotros tenemos esta costumbre de que cuando uno dice algo real acerca de uno, que es que uno está echando en cara. Uno no está echando en cara, uno está diciendo las cosas reales. Amén. Pablo podía decir, y todo el mundo tenía que estar de acuerdo, que él sirvió al Señor con toda humildad. Amén. ¿Humildad en qué sentido? En que él nunca buscó nombre para él. Él nunca buscó fama por él. Él nunca buscó que estuvieran mencionando el nombre de él. ¿Okay? Él nunca quiso resaltarse él, sino resaltar al Señor. Y eso es lo que cada creyente debe hacer. No somos nosotros. No son títulos. Eso que yo aborrezco todas esas cosas, títulos, esas tonterías, esas cosas son de mundo. ¿Okay? ¿Qué es usted? Usted es siervo del Señor. Cuando Pablo escribía sus cartas, decía, Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Esa era su credencial. En ningún momento él estaba diciendo esto y aquello. Él de momento usaba la palabra apóstol, pero en el sentido de la función, no del título. A este le encantan los títulos. La función de apóstol era, el Señor me encargó a mí a hablar lo que Él me dijo que hablara. Y yo soy enviado. Enviado y esclavo del Señor. Eso es lo que soy. Más allá de eso no. Y a eso es lo que se refería con la humildad. Porque nosotros como creyentes, el que debe brillar es Cristo Jesús, no usted. En el momento que usted entienda que usted está brillando, o lo están brillando mucho más a usted que a Cristo, hay un problema. ¿Okay? Y usted tiene que ser claro sobre esas cosas. ¿Okay? Eso es bien importante, lo repito. Usted sabe que yo una vez le dije, usted quiere ser bien claro con las personas, usted quiere poder entender, poder leer las personas. Uno dice, en cuanto usted ve a alguien pedante que dice que es cristiano, usted sabe que es mentira. Porque el Señor se presentó, el Señor Jesús se presentó a nosotros en todo ejemplo con humildad. Lo testifica así en Filipenses capítulo 2, ¿usted recuerda? Y nos dice, no solamente el Señor era así, dice,
Pablo dice, es que esto es lo que tiene que estar en el corazón de usted, el sentir que hubo en el caso de Cristo Jesús, que se humilló hasta lo más abajo. En el sentido que usted ve a una persona que se proyecta como creyente y usted lo ve como que quiere estar por encima de los demás, multiplícalo por 0 inmediatamente, no pase trabajo. Mientras más usted se vaya poniendo viejo en edad, usted va a apreciar este consejo, porque simplifíquese la vida, no le dé beneficio de duda. Cuando usted ve a alguien pedante que se proyecta como dominio sobre los demás y como se proyecta como mejor por lo que sea, no conoce al Señor. El que conoce al Señor, al contrario, se pone por debajo de los demás. Siempre. Es natural, porque ya ha sido regenerado, ha sido regenerada. Amén. Por eso Pablo dice, usted sabe cómo yo me he conducido con ustedes en toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Usted ve a través de los hechos. No bien predicaba Pablo en un lugar, llegaban los judíos a tratar de desbaratar la obra del evangelio, predicando tonterías y ilegalidades. Llegaba Pablo predicando, el Señor nos ha limpiado de toda maldición y todo el que en él cree, amén, no es condenado. Después llegaban los judíos, cuando él se iba a otra ciudad, decía, Pablo les dijo esto, si usted no se ha circuncidado, no se vista que no va. Si usted no guarda el sábado, tampoco se vista que no va. Usted tiene que guardar estas cosas. Usted tiene que entender la ley de Moisés. Empezaban con esos rudimentos que tuvieron su valía en su momento, pero en ese momento ya no. Porque ahora no somos salvos por la intercesión de animales, ¿verdad? Ni por la intercesión de un profeta o de un sacerdote, aunque todo era por la fe, pero no necesitamos de los rudimentos de un sistema, porque ya Cristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado por nosotros. Y el que entiende eso, entiende que no hay nada más que hacer, sino solamente confiar en el Señor. Amén. Pero todas estas dificultades venían en su ministerio y lo forzaban a él a confiar en el Señor. Y usted vea a través de los escritos de Pablo la angustia que había en su corazón cada vez que él sabía que el Señor lo movía de una ciudad a otra, después de haber establecido la iglesia allí. Dice, yo estoy seguro que van a venir unos cuantos por ahí, unos lobos de esos que no van a perdonar el rebaño. Como que dice, van a venir y usted dirá, ¿y entonces por qué el Señor no les impedía la entrada a esos maleantes, a esas personas que venían a sembrar lo malo? Mucho se ha dicho, ¿verdad? El Señor tenía un propósito con ellos. Hoy en día, ¿por qué el Señor no le calla la boca a todos los que están predicando mentiras? Sería algo tremendo, ¿verdad? Piensa usted. Pero entonces no estaría la prueba para saber cuál es la sana doctrina o no. Sí, pero es que sería tan bueno para que cuando haya nuevos creyentes no se confundan con tanto error que hay por ahí. Sí, eso sería bueno según nuestra mente, pero el Señor ha dispuesto de que cuando usted cree en Cristo Jesús y usted entrega su vida y usted sabe en quién ha confiado, Él le va a fortalecer y su espíritu le va a indicar cuándo las cosas son mentiras y cuándo las cosas son verdad. Es cuestión de en quién usted ha creído. Amén. Acuérdese de esto, cuando usted, se nos olvida, cuando usted es de Cristo, Cristo le compró con su sangre, usted creyó en Cristo, ¿usted pertenece a quién? Hasta que se demuestre lo contrario. No, usted es de Cristo y punto. Entonces, el Señor Jesucristo va a dejar que venga el diablo a hacer con usted lo que Él le dé la gana como un relajo. No, vendrán pruebas a la fe, podrán venir dudas, dificultades, pero eso el Señor las utiliza, ya que usted le pertenece, para fortalecer su fe. Amén. Porque muchas veces algunos, en lugar de ser fortalecidos, son arrastrados porque no son de Cristo Jesús. Usted sabe que la parábola de los terrenos, ¿verdad? De la semilla y los terrenos, habla de muchos que al principio reciben la palabra con gozo, exuberantemente, intensamente, felizmente, vivamente, vistosamente, pero dice que la palabra en realidad no está sembrada en su corazón, sino que la comprenden solamente hasta el momento para gozarse sobre ella, pero en realidad no han creído en el Cristo bíblico como tal, porque no hay un fundamento. Dice que cuando viene la prueba, se desvanece. Y compara el terreno cuando nace y lo que hay un chipito de tierra y debajo hay una piedra. Entonces la raíz no puede penetrar porque es piedra. Pero al principio, tú sabes que la raícita, mientras más llana es la tierrita, más rápido sale, las semillitas, salen las hojitas a los 2 o 3 días. Pero más allá de ahí, nada. Porque no está fundamentada sobre el fundamento bíblico. Ahora bien, Pablo sabía a estos ancianos que le estaba hablando de que estos varones de Dios, ¿verdad?, habían sido llamados por el Señor para ser los líderes de esa iglesia. ¿Ok? Y Pablo por eso le está echando estas cosas
en cara. Vamos a decirlo así. Usted sabe, más adelante dice, yo os protesto por esto. Cuando dice protesto no es que está en contra, es que dice, esto es lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Que cuando yo no esté, yo no estoy, pero ustedes van a estar. Y ustedes tienen la responsabilidad de seguir con la obra del Señor. ¿Ok? Dice, el verso 28 dice, y encima de eso, de que yo he estado con ustedes en toda humildad, dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. Dice, todas las cosas necesarias que ha habido que enseñarles, yo les he enseñado. Yo no me he puesto a decir esto sí, esto no. Todas las cosas necesarias que de parte de Dios yo se las he enseñado. ¿Ok? Y les he sido de testimonio a los judíos y a los gentiles acerca de las cosas esenciales, que era el arrepentimiento delante del Señor y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cosas esenciales. Claro que además, después de la fe en el Señor Jesucristo para salvación, está la consagración, o sea, la renovación de nuestra vida, y está la santificación, que es apartarnos del pecado cada día, cada día. Son procesos que comienzan cuando tú vienes a Cristo Jesús. Pero para poder comenzar con Cristo Jesús, lo primero que hay que hacer es arrepentirse de nuestro pecado y pedirle al Señor que nos salve. Esa es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo he estado claro que esto es lo que le he testificado a los gentiles y a los judíos. Nos detenemos un momentito aquí. Esa misma pregunta nos hacemos nosotros. ¿Okay? Si pasamos revista y nos hicieron esa pregunta, ¿hemos testificado a sí mismos de la necesidad de arrepentirse y creer en el Evangelio? A todos. Porque acuérdense que no solamente es decir, el hermano tal es buena gente. Qué nice. Siempre tiene una palabra bonita. Siempre me trata bien. Siempre que necesito alguna ayuda, me ayuda. Entonces eso está muy bien. Pero lo esencial que menciona Pablo aquí es algo que nosotros tenemos que estar claros que hacemos, ¿verdad? Porque nuestra familia a lo mejor conceptúa que nosotros, ay, desde que vinieron a Cristo son tan buena gente. Ay, se ven más tranquilos. Y como que siempre están contentos. Eso está tremendo. Pero eso no es el mensaje total que nosotros debemos llevar. ¿Ok? Tenemos que predicarle la necesidad de arrepentirse y la necesidad de creer en el Señor Jesucristo. Amén. Es esencial. No que ellos necesariamente la van a imaginar, porque para ellos estamos puestos nosotros también. Por eso Pablo dice claramente, dice, todo esto le testifiqué a judíos y a gentiles del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es esencial. Ahora mismo te quedan 6 minutos a las 11. Bueno, que a las 11 dijimos que nos moríamos todos. Y dijeran, en 6 minutos, ¿a quién tú llamarías para hablarle de la necesidad de arrepentirse y de creer en el Señor Jesucristo? Serían muchos, ¿verdad que sí? Pues esa es la encomienda que el Señor nos ha dado, asegurarnos de que todo esto lo predicamos claramente. Amén. Le estoy diciendo, ¿sabes que en Puerto Rico se usa la palabra incordio? Bueno, ¿qué incordio tú eres? Pues sea un incordio para estas cosas. Las personas, ¿sabes que a nosotros nos dicen también, según la tradición puertorriqueña, que el que está quieto, se deja quieto, ¿verdad? Pero no. El que está quieto, usted predica a Cristo Jesús. Si empieza a protestar y a manotear y todas esas cosas, que no, que estas cosas siempre está con lo mismo, pues usted predique a Cristo como quiera. Pero es importante que usted le predique la necesidad de arrepentirse y de creer en el Señor Jesucristo para salvación. Amén. Esencial. Por eso que Pablo, lo primero que le saca en cara a estas personas es, ustedes saben cómo yo me he conducido en estos mensajes esenciales que el Señor me ha dado. Ahora bien, después que les recuerda a ellos, ¿verdad? Le dice, mira, yo ligado en espíritu, o sea, en comunión con el Espíritu Santo, voy a Jerusalén y yo no sé lo que me va a pasar allá. Sí sé que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, ¿verdad? A través de algunos hermanos, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. De eso yo sé. Más allá de eso, no sé. Pero yo no hago caso de esas cosas, dice el versículo 24, ni yo considero mi vida preciosa para mí mismo, sino que yo acabe la carrera mía con gozo y acabe el ministerio que yo recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo estaba claro, al igual que nosotros tenemos que estar claros. Nosotros podíamos pensar, pues mira, aquí nosotros estamos aquí, el cristiano. Yo recuerdo una vez que estábamos estudiando un tema los domingos, se llama Una vida tranquila y sosegada. Me acuerdo ya, ¿recuerdas? Hace poquito. Un poquito, a veces uno dice hace poquito, hace 3 años.
Una vida tranquila y sosegada. Pues mira, si el Señor nos ha llamado a que estemos tranquilos, el contexto del tema era que estemos tranquilos porque ya usted no tiene que desesperarse que quién pagó su salvación, ya el Señor pagó su salvación. Que ya usted no tiene que estar corriendo en muchas cosas erróneas para tratar de agradar al Señor. ¿Ven? Ya usted sabe lo que tiene que hacer para agradar al Señor. Pero tranquila y sosegada era relativo, porque nosotros estamos claros que el Señor nos dice que también en este mundo tendremos aflicción, porque el mundo no busca servir al Señor. Por lo tanto, si usted busca servir al Señor, usted va a tener la aflicción aquí. Y aflicciones se traducen de muchas formas. Dificultades, dadas de codo, rechazos, burlas, criticadas, desventajas y muchas otras cosas que le suceden al cristiano día a día, quizás a las cuales usted ya está acostumbrado. Hay cosas que usted se da cuenta y otras cosas que no se da cuenta. Pero prácticamente lo que nos está diciendo la palabra, ¿verdad?, no solamente en este contexto, sino también a través de toda la palabra, es que cuando usted está en Cristo, usted tiene que esperar que le van a suceder momentos difíciles. ¿Para qué? Para que el Señor se glorifique en ellos. Amén. ¿Para qué? Para que usted crezca en la fe. Amén. ¿Para qué? Muchas veces a través de esos momentos el Señor le da un castiguito adelantado a los que se van a castigar al final también, porque el Señor lo hace también. ¿Okay? Así que todas estas cosas el Señor hace a través de las cosas que hace a través de su pueblo. Bien importante. Pero por eso Pablo estaba bien claro y dice, el asunto aquí no es que a mí me vaya tranquilo ni me vaya bien, porque si a mí me fuera a ir bien y ya me está diciendo el Espíritu Santo que allá en Jerusalén me la voy a pasar difícil, si yo fuera por aquello de buscarla fácil, yo sabía que no iba para Jerusalén, nada, es lo que él quiere decir. Y si allá me va a ir mal, pues yo voy para acá, para otro sitio. Y se acabó. Pero él sabía también que Dios le estaba mandando que allá era que tenía que ir. Lo mismo con el Señor Jesús. ¿Quién mejor sabía lo que le iba a suceder al Señor Jesús que él mismo? Por eso fue que le pidió al Padre, y decía, Padre, si es posible, ¿verdad?, que yo no tenga que pasar esto que voy a pasar. Él dijo, esta copa que voy a beber, o sea, esto que tengo yo que realizar, que yo sé lo que va a pasar. Si es posible que yo no la tenga que pasar, que no la pase. Pero solamente había una forma. Pues Pablo era lo mismo, había un propósito de Dios en todo esto. Lo que él estaba claro es que dice, yo no estoy aquí para pasarla suave y tranquila, yo estoy aquí para glorificar al Señor. Y lo dice claro. Dice, yo no estoy pendiente de que si me van a matar, no me van a matar, que si me van a dar una pela, no una pena, no sería la primera vez. ¿Verdad? Y nada de estas cosas. Dice, porque él estaba claro que él estaba para gastarse. A través de las otras, ¿verdad?, cartas, especialmente los Gálatas, los Tesalonicenses, usted ve el concepto que Pablo predicaba. Dice, nosotros, hablando de él, de Timoteo, de Tito y todos los otros colaboradores, nosotros nos gastamos para que ustedes crezcan en Cristo, ¿verdad? Y ese concepto de nosotros venimos aquí para darlo todo por el Señor, que si sufrimos en esta vida, en esta carne, sufrimos en esta carne, eso no es importante. Lo importante es que ustedes sean bendecidos. Ese es siempre el enfoque que tiene Pablo. Aquí se lo está repitiendo. Dice, ¿tú te crees que ahora, ya en esta etapa que yo estoy, me voy a poner a pensar en mí? ¿En qué me conviene a mí? Yo estoy pensando en qué le conviene a los que tienen que escuchar el Evangelio. Y esa debe ser nuestra mentalidad también. ¿Ven? Porque usted sabe, si usted empieza en el camino de cogerse pena, ya usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces empezamos a cogernos pena y dice, sí, porque es que la Biblia dice que es que uno tiene que amarse a uno mismo. Pues déjame empezar por ahí. Si la Biblia dice que nos debemos amar a nosotros mismos, pero dice que tenemos que amar más a nuestro prójimo, el que necesita escuchar del Evangelio, ¿ven? De que si usted se pone a amarse demasiado, usted se ama, porque mire, todos ustedes se bañaron, se acicalaron, se pusieron su ropita bien, están aquí tranquilos, ¿verdad?, confiando en el Señor, y se ve que usted está bien puesto. Si usted tiene un dolor, usted va al médico, usted se atiende, ¿verdad?, porque usted se ama. Pero usted está llamado a amar al Señor más que eso. Usted está llamado a amar al prójimo y a sus semejantes, a sus hermanitos en la fe, más que usted mismo. Y eso es lo que estaba queriendo decir Pablo. Si yo me fuera a preocupar por mí, no podría terminar mi carrera con gozo, ni podría terminar el ministerio que recibí del Señor Jesús, ni podría estar dando testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Amén. Y eso tiene que ver con la humildad que él estaba poniendo al principio. Él no se ponía primero, él se ponía como un esclavo. El esclavo sabía que el último en la fila era él, si es que lo ponían en la fila. Y él estaba claro de ello, porque
Esta es la función que el Señor me asignó acá. Claro que en la eternidad, Él dice, en cuanto a mí, me es reservada la corona de justicia. Dice, y no solamente a mí, sino a todos los que aman la venida del Señor. Él estaba claro que ese asunto de dificultad y todas esas limitaciones que Él tenía era aquí, al igual que la suya. Cuando usted esté en la eternidad no va a haber nada de eso. Pero esta vida es para uno gastarse por el Señor. Amén. Vuelvo y lo repito, para uno gastarse por el Señor. Lo que Pablo está diciendo, ustedes saben cómo yo me he gastado sirviendo al Señor delante de ustedes. Y ahora les quiero pasar esta revista porque ya ustedes saben, porque el Señor mismo a través del Espíritu le ha dicho las dificultades que me van a venir allá en Jerusalén, pero les quiero decir que para allá es que voy. Y les quiero decir que ustedes tienen que estar preparados porque ya desde ahora, usted lo vio en el contexto, usted de este momento en adelante más nunca me va a ver. O sea, yo no voy a estar aquí para darle consejos y recordarle estas cosas. Le estoy diciendo que este es el último recordatorio para que ustedes sigan sirviendo al Señor. Amén. Por eso vuelvo y digo, cosas importantes para decir. Ya nos pasamos por 2 minutos de las 11, ¿verdad? Figúrese que usted ya no está en este mundo. Usted dijo e hizo todo lo que el Señor supone que dijo que usted dijera e hiciera también. Imagínese que alguien dijera, ay, sí, es que el último consejo yo quisiera, ay, mira, cuando tú vayas a preparar las habichuelas, no las uses de lata. Úsalas secas y ablándalas del día antes. Entonces ese sería el consejo más importante que alguno de nosotros quisiera dar. Si alguien me llega a decir que sí. ¿Va entendiendo, verdad? Importante que usted se asegure, usted pasa una revista, tiene que pasar revista en su corazón. Amén, porque el Señor a todos nos tiene aquí con una misión. Hemos dicho un montón de veces, ¿usted sabe hasta cuándo usted va a estar en este mundo? Hasta cuando Dios tenga propósito contigo. Y sabe que ese propósito es ser testigo. Amén. De la salvación de Cristo a los demás. Ahora bien, Pablo entonces le dice, usted sabe que yo no estimo mi vida como preciosa, por eso voy para Jerusalén. Y le dice en el 25, de ahora en adelante, ninguno de ustedes, yo lo sé, entre quienes yo he pasado predicando el reino de Dios, va a ver mi rostro. ¿Ok? Por lo tanto, hoy yo les protesto, o sea, hoy yo les estoy diciendo en la cara, básicamente, protestar es cuando usted se lo dice claramente. Yo estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué es ese asunto de yo estoy libre de la sangre de todos? Que si alguno de ustedes se pierde, no es por yo no haberle anunciado el Evangelio de Cristo. Eso es lo que él está diciendo. Me dice que mejores palabras para decirle a nuestra familia desde ahora. Acuérdate, cuando ya yo no esté, la sangre, o sea, la vida suya no es sobre mis hombros. No es porque yo soy de la familia, el que me congrego, que usted piensa que ya toda la suerte está echada, porque pasa mucho en Puerto Rico también. Es importante que usted le aclare a su familia eso mismo, y a sus amigos, a sus hermanos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo también, la necesidad de venir a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque, ¿sabe lo que le decía, ¿verdad? En la porción que habla de la atalaya, allá en Ezequiel y en Jeremías, ¿verdad? ¿Quién es el atalaya? El que velaba en la torre y estaba de guardia. De momento cambiaba la hora y cambiaba la atalaya. El atalaya era que cuando él venía a venir el enemigo, él sonaba la trompeta. Y entonces el profeta lo explicaba de esta forma. Decía, si el atalaya ve que viene el peligro y toca la trompeta, él cumplió su responsabilidad. Si alguien oye la trompeta y dice, yo no le hago caso a la trompeta, y muere, la sangre de ese no será sobre la atalaya, porque la atalaya tocó la trompeta, pero él no se apercibió. Ese es un lado. El otro escenario puede ser, la atalaya vio el peligro que venía, pero no tocó la trompeta. Y entonces los que estaban allí perecieron. Pues la sangre de ellos es sobre la atalaya, porque la atalaya vio el peligro que venía y no le avisó a la gente. Pablo le estaba diciendo, la trompeta la toqué yo siempre, todo el tiempo estaba prendida. Que si alguno de ustedes no se ha percibido, la sangre de ustedes no es sobre mi cabeza. Cada uno de ustedes va a dar cuenta por sí mismo. Y eso es lo que nosotros tenemos que asegurarnos con todos los que nos conocen. Amén. Claramente. Yo a usted le digo algo bien claro.
no van a haber muchos que están cerquita de usted. Usted empieza con eso, a predicar a Cristo Jesús. Van a haber muchos que le van a amar, pero un montón más le van a sacar el cuerpo. Créame que eso va a simplificar su vida. Y créame que eso va a ser de testimonio también. Porque se va a regar la voz. Le sacamos el cuerpo a este o a aquella, porque es que lo único que se pasa hablando es de Cristo Jesús. Y no contempla que nosotros nos pongamos el chiste o a perder el tiempo acá, porque siempre está hablando de Cristo Jesús como si eso fuera una cosa, de que una persona que una persona muy seria no se divierte en la vida. Piensa en ello, ¿verdad? Cuando la verdadera bendición es estar en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Cuántas bendiciones tenemos uno haciendo las cosas cuando honramos al Señor? Mucho más que tratando de hacer las cosas que tiene en este mundo y pensar que esas tienen algún valor. Amén. Todo lo que hace el creyente tiene y salta para vida eterna y de bendición en la eternidad. Las cosas del mundo, ninguna de ellas, ¿verdad? Cosas de este mundo se quedan en este mundo. Por eso lo dice claramente, dice, yo no rehuí nunca de anunciarles a ustedes todo el consejo de Dios. Y le da, entonces, la petición, en el 28 dice, velen por vosotros mismos, miren por vosotros. O sea, antes estaba yo mirando por ustedes, ahora ustedes tienen que mirar ustedes por ustedes mismos. ¿Qué quiere decir mirar por uno mismo? Pablo mismo lo decía, examinaos a vosotros mismos, a ver si es verdad que están en la fe. No sea que vayan a estar reprobados. Él lo decía en el colectivo, ¿verdad? Hablando de un grupo de personas. Algunas personas podían pensar que están en Cristo, pero no necesariamente están en Cristo. Entonces, vamos a ver si verdad estamos en la fe. Aquí le está diciendo lo mismo. Dice, miren por ustedes y también miren y velen el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto a ustedes por obispos. Obispo, la palabra obispo, episcopos es pastor, supervisores. Hay una grey de Dios, unos creyentes, que el Señor les ha puesto a ustedes por supervisores. ¿Cuál es el rol del supervisor? Sobrever que todo se haga de acuerdo al supervisor. No, de acuerdo al que es el dueño de todo. El supervisor es un mayordomo, un administrador. El mayordomo no es el dueño es otro. En este caso, el Señor es el dueño de la grey, de las ovejas. Pero Él puso unos administradores para que las cosas se puedan hacer de acuerdo a lo que el Señor quiere. Amén. Y a esos son que el Señor puso, a estos episcopos, a estos obispos, a estos supervisores, les puso. Dice, ustedes los puso el Señor para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y esa es la encomienda que el Señor nos hace a todos, no solamente a los episcopos, o sea, a los obispos, a los pastores, a los supervisores. Todos nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Nosotros damos por gracia lo que el Señor nos dio por gracia, su salvación, la presencia de su Espíritu Santo. Y que es importante que todo ello nosotros lo demos por gracia a otros. Por gracia quiere decir, a nosotros el Señor nos lo dio gratuitamente, pues nosotros lo damos gratuitamente. Amén. Confiando de que si el Señor nos bendijo a sí mismo, a Él le costó todo y a nosotros no nos costó nada, y nos bendijo hasta la eternidad, pues de esa forma nosotros hacer lo mismo con los demás. Ahora, lo que le está diciendo importante aquí es que ahora ellos iban a tener que valerse por ellos mismos. Es evidente que Pablo siempre estaba dando seguimiento. En la forma limitada de aquellos tiempos, pues. No había teléfono, no había mucha velocidad en las comunicaciones. A veces por allá se puede haber estado formando un problema y él no se enteraba porque estaba en otro sitio, a menos que viera un hermano caminando y estuvo 2 semanas transitando y llegó hasta el otro sitio. O por una carta, o sea, las cosas tardaban mucho en aquellos tiempos. Por lo tanto, todo esto era razón para darle angustia. Él se angustiaba, decía, no tengo noticias de la gente que está en Galacia, no tengo noticias de los hermanitos que están en Berea, les estará yendo bien, de los hermanos que están en Corinto, habrán recibido el consejo que yo les di, ¿se acuerda? Que él mismo le escribe, o sea, todo esto estaba en el corazón de él, porque él lo que quería era que las cosas se hicieran tal y como el Señor estaba pidiendo que hicieran. No solamente hay una forma correcta de hacerlo, sirviendo, amando al Señor en nuestro corazón. Amén. Ahora bien, de ahora en adelante ustedes se van a encargar de ustedes mismos. Y le advierte lo que iba a pasar. Dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¿Sabes? He escuchado lo de los lobos, ¿verdad? Vestidos de ovejas, que también se habla en la Escritura. El lobo llega, aún en el contexto de la parábola
del pastor y las ovejas del Señor, dice que el lobo, ¿verdad?, venía con la intención de comerse las ovejas. Pero el pastor estaba velando por las ovejas. Entonces el Señor dice, no solamente hay un pastor, hay un buen pastor. Ese pastor va mucho más allá de alguien que podría ser un pastor que haga su trabajo físicamente. Este buen pastor va más allá porque este buen pastor muere por las ovejas. O sea, algo que a nadie se le ocurriría en aquellos tiempos, poner la vida por un animal. Pero en el contexto que quería el Señor, ¿verdad?, esos animales éramos nosotros. ¿Amén? Y Él murió por nosotros. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que van a venir un montón de lobos que van a querer meterse en el rebaño, meterse en las iglesias, a tratar de destruir. Y ya se estaban metiendo. Habían dos cosas grandes que sucedían en aquel tiempo. Estaban los judaizantes. Estas personas eran como el perro del hortelano, ¿verdad? Como aquella anécdota, aquella fábula que habla y dice, el perro no come y tampoco dejaba comer a los demás. No es ni para mí ni para nadie. Entonces venían estos judíos, no creían en Cristo, pero no querían que otros creyeran en Cristo tampoco. Se les querían meter y vivirle la vida y eran disruptores de la prédica del Evangelio. Era una obra completamente diabólica. Y habían otros que eran los gnósticos, eran los otros, los que estaban en boga. Los gnósticos decían que Cristo no había venido realmente en carne como tal, que Cristo era una imagen, Cristo era un fantasma, Cristo era una aparición. Entonces, hay un problema fundamental con ellos, ¿verdad? Primero, que no es así, según la palabra. Y segundo, que Cristo vino en carne. Dios hecho hombre para derramar sangre. Las visiones y las imágenes y las apariciones no derraman sangre. Era necesario derramar la sangre pura para el perdón de los pecados de los que iban a creer en Él. Eso es esencial para el Evangelio. Pues algunos decían que no. Entonces eso era trastornando la fe de las iglesias, igual que los judaizantes, ¿ok? Habían otros influencias que venían del mismo mundo que estaba alrededor, ¿ok? El asunto, por ejemplo, de la idolatría que había en Éfeso, por ejemplo. Estoy seguro todo eso se mezclaba. Estoy seguro que habría muchos allí y dirían, oye, ¿por qué nosotros tenemos unas figuritas de Jesús, las ponemos aquí? Bueno, unas figuritas aquí, hazte esto aquí, de momento hazte la figurita y le pone una velita, porque pues, ¿usted cree que al Señor le va a estar malo eso? Claro que sí, según la Escritura, por eso no hace falta. Pero ¿dónde podría venir ese deseo, esa piquiña de prepararle una figurita y prender una velita? Pues del culto a los ídolos que se llevaba a cabo allí. Les mencioné de aquel Demetrio, que hacían los templitos de Diana, hacían un templo gigantesco. Pues hacían unos templitos y parece que cuando iban los turistas, porque había turistas en aquellos tiempos también, iban a rendirle pleitesía en el templo de Diana, decía, ay, recuerdo de mi peregrinación a Éfeso. Y me llevo el templito y lo pongo después en casa, en el altar, le pongo una velita, para que Diana se acuerde de mí, ¿verdad? Cuando tenga dificultad. Todas esas cosas, tonterías, se podían mezclar en la iglesia allí. Al igual que otras doctrinas que eventualmente vendrían con el tiempo. Mire, hoy día, ¿y a qué falsa doctrina grande hay entre nosotros y entre este pueblo hoy? El falso evangelio de la prosperidad, que dice que el Señor vino para prosperarnos físicamente. Y encima de eso, otra variante es que dice, todo lo que usted pida por esa boca, el Señor se lo va a dar. Eso es falsa doctrina también. Amén. Otra falsa doctrina, no hay milenio. Si no hay milenio, entonces Cristo no va a venir, porque Cristo ya vino en nuestro corazón. Eso es una falsedad diabólica también. Y esos lo profesan muchos que dicen ser de Cristo. Por eso es que Pablo está haciendo hincapié aquí. Cuando yo me vaya, van a venir un montón a aprovecharse de que Pablo ya no está. Entonces te pregunto yo, ¿qué vamos a hacer? Nosotros. ¿Cuál es el legado que dejamos? ¿Cuán preparado y cuán cimentado dejamos a aquellos a quienes nosotros les testificamos en Cristo Jesús? ¿Ven? Está bien que Pablo se iba con una preocupación, pero debemos estar claros en que esa preocupación, amén, él se la estaba poniendo, dice, en las manos del Señor. Lo dice aquí claramente, dice, os encomiendo a Dios, dice el verso 32, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, o sea, como construir, y para darles herencia con todos los santificados. Él sabía que iban a venir dificultades, ¿ok? Dice que esos no van a perdonar el rebaño. Dice, inclusive esos se van a levantar de entre ustedes mismos. De esos hombres perversos
se van a levantar de entre vosotros. Mira, estaba diciendo a estos, a los supervisores, a los pastores, de entre ustedes mismos van a venir un montón que se van a levantar para hablar cosas perversas, para arrastrar tras de sí a los discípulos. O sea que muchos de ellos podrían estar haciendo su obra y muchos de ellos irían a ser engañados también. Qué cosa tan terrible. Eso a mí me da canillera. Uno dice, Señor, ayúdanos a nosotros a estar firmes. ¿Ven? Sirviendo al Señor, escudriñando la palabra. No estar siguiendo ondas, ni novedades, ni cosas que dicen, ni moveres frescos del Espíritu, ni nada de esas cosas. Porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos ha dado la palabra final y firme que está aquí. Esa es la que tenemos que seguir. El Espíritu Santo que en nuestro corazón es que tenemos que seguir. Para no confundirnos. Amén. Dice, esa palabra de su gracia tiene el poder para sobreedificarlos. O sea, ¿se acuerda que el fundamento era Cristo? Dice, el que quisiera construir, construye sobre Cristo. Pero construya cosas que tengan valor. ¿Se acuerda? Dice, puede ser que uno construya con hojas. Cuando le pegan fuego, usted sabe lo que le pasa a la hoja. Puede ser que alguno construya con piedras preciosas, con oro, con plata, lo cual se purifica con el fuego. ¿Cuál es aquella vez que estaba Pablo, ¿verdad?, instigándole esto a todos aquellos que construimos y sobreedificamos en Cristo en la obra del Señor? Bien importante. Así que él estaba claro que el que nos da el poder y la gracia es el Espíritu Santo. Dice, la palabra de su gracia también tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con los santificados. Amén. Importante. Así que Pablo le está diciendo, en resumen hasta ahora para terminar. Dice, yo, desde este momento usted más nunca me va a ver. Pero usted sabe quién es Pablo. Usted sabe que el que se lleva la gloria aquí siempre es el Señor Jesús. Nunca ha habido resalte mío. Simplemente yo he venido aquí para darle testimonio de cómo debe ser un creyente. Recuerda que él decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Él se había puesto como ejemplo. Y les estaba diciendo, es esencial que todos estén claros acerca de la necesidad de arrepentirse y de creer en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Y que estén claros de que el Señor no nos ha llamado a nosotros a pasarla fácil. Porque a mí el Espíritu me ha dicho que cuando vaya a Jerusalén, y voy a ir a Jerusalén, tiene el propósito que yo vaya a Jerusalén, las cosas me van a ir difíciles. Pero a mí no me importa lo que pasa con la vida mía. A mí lo que importa es que pase lo que pase con la vida mía sea para la gloria de Dios. Entonces se lo encomienda a ellos. Dice, ahora que yo no voy a estar más con ustedes, ahora les toca a ustedes. Ahora les toca a ustedes seguir con el legado. ¿Ven? Fíjate tú, que tú estuvieras en la cama muriéndote. Hablando de muerte, ¿verdad? Pero no se preocupe, vamos. Ahora que es para bien, para que ustedes mediten esto. Y pasan por allí sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Gloria a Dios, Dios les dé chance para que usted vea a sus bisnietos. ¿Qué usted le va a decir a ellos? Mira para los dos lados de la calle antes de cruzar y vete por la orillita. ¿O qué usted le diría a sus bisnietos? A sus nietos, a sus hijos. Tiene que decirle algo que es importante, como está diciendo Pablo aquí. Amén. Cosas importantes. Después que usted le diga las importantes, puede decir qué calor hace. O ponme el aire más duro o menos, o apágamelo porque tengo frío. Pero después que usted haya dicho las cosas que son importantes y que no las haya dicho por vez primera, sino que usted le recalque que cuando usted se vaya a la eternidad, porque se va a ir a la eternidad, que es bueno, porque allá la cosa va a estar mejor. Amén, a los cielos nuevos y tierra nueva, se lleven ese legado. Dice, las cosas importantes me las dijo mis abuelos y mis abuelas, abuela, papá y mamá, me dijeron las cosas claras como son. Ese es el verdadero legado. Ahora bien, y se lo dice claro, terminando, el verso 33 dice, yo no he codiciado ni plata, ni oro, ni vestido de nadie. Porque antes la ropa era algo codiciable. Usted dice, ropa. ¿Cuándo usted ha pensado tener la ropa que tiene el hermanito puesto, que está en lo suyo hoy en día? Cada cual tiene la suya. Pero en aquellos tiempos, que no había máquinas para hacer las telas, ni estas cosas, las que eran vestidos bien elaborados, eran posesiones que eran heredables. ¿Okay? Cuando por allá alguien se iba a casar y la dote que tenía que pagar eran 10 vestidos, usted dice, 10 vestidos, pues yo voy allí con la tarjeta y los compro en JCPenney. En aquellos tiempos no, tenía que mandarlos a hacer y pagarlos a un precio exorbitante. Y eran finos. Cuando Jacob le hizo la túnica de muchos colores a José, eso era algo despampanante. Primero, que los trajes no tenían colores.
para tú teñir cada tela con cada diferente color y cortarla y hacer una túnica, demostraba que era algo súper exclusivo. ¿Okay? Por eso le dio una súper envidia a los hermanos de él también. Ese es el contexto. Era algo preciado, era algo que él a sus hijos se lo hubiera dado en herencia. Lamentablemente, usted sabe lo que pasó con la túnica después. Los hermanos la cortaron en canto, la tiñeron en sangre para engañar a Jacob. El resto es historia. Pero esto Pablo ilustra, mire, yo no estoy aquí para lucrarme. Yo nunca he estado pendiente de que si estas son mis entradas, esto es lo que yo me estoy ganando, estos son los trajes que tengo, que si en aquella iglesia me dan a más ofrenda que otra, que esas cosas son mundanas por completo. ¿Okay? Eso es otra advertencia. Cuando usted vea que hay ministerios que están pendientes más que cuántas ofrendas están dando, que están dando ofrendas flojas, ofrendas grandes, huya rápido de allí. Salga cogiendo y llévese a la puerta enjedada. Cuando eso tiene nombre, eso se llama avaricia. Y la avaricia es idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatrando chavo. Cuando usted ve a alguien que dice que es creyente y lo que está perdiendo es dinero, salga cogiendo, pero coja. ¿Vio? Coja y busque la bendición en otro lado, porque allí no está. Pablo le dijo, yo no estaba pendiente de nada de estas cosas. Imagínense que él lo que hacía era que para sostenerse, él trabajaba. No porque tuviera que trabajar, porque él podría depender de las ofrendas que los hermanos daban a la iglesia con mucho amor. Pero él decía, para que no le quede duda a nadie, ni nadie puede decir ni más remotamente, a Pablo le fue bien porque yo le enviaba una ofrendita. No, Pablo se mantenía a sí mismo. ¿Okay? Y él lo quiso hacer así porque por sabiduría, para mantener puro todo su consejo. ¿Okay? Completamente. Él desconectaba su ministerio entre los hermanos con el hecho de que, con la expectativa de que los hermanos lo mantuvieran a él. Él desconectó eso. Yo predico el evangelio, yo me sostengo a mí mismo. Nadie tiene que pedirme cuentas de nada, ni nadie puede decir, allá influenciaron y la palabra de él se parece para caerle bien a los de Tesalónica porque yo les doy más ofrenda que los de Berea. Ninguna de esas tonterías él iba a permitir para ellos. Él lo hizo para ser sabio. Por eso dice, yo no estuve pendiente de ninguna de estas cosas. ¿Ok? Usted sabe que para lo que ha sido necesario para mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Ok? Dice, y esto lo hice así, enseñando que trabajando así, encima de eso, para sostén de nosotros, se debe ayudar a los necesitados y recordar lo que dijo el Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿En qué lugar de la Biblia está eso? En ningún evangelio, está aquí, en los Hechos. Pero usted sabe lo que dijo Juan, ¿verdad? El Señor hizo un montón de otras cosas que no están escritas en los evangelios. Amén. Y seguro hay un montón de otras cosas que el Señor hizo y dijo que no están redactadas en los evangelios. Pero usted lo lee y dice, yo estoy completamente claro que una cosa así solamente se le pudo haber ocurrido al Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él fue el ejemplo de esto. ¿Quién dio más? Él dio su vida entera para que tú pudieras tener vida eterna. Para Él le fue bendición, como dice Isaías, dice, Él vio el fruto de la aflicción de su alma y estuvo satisfecho. Porque Él vino a poner su vida por los pecadores, amén. Así que Él vino a dar, Él sabía, Él lo decía, mejor es dar que recibir. Ahora, los que reciben una bendición para vida eterna. Así que el ejemplo mejor para dar lo dio el Señor. ¿Por qué Pablo lo está mencionando al final aquí? Pues dice, para terminar, pues por eso mismo, porque ese es el contexto de lo que está diciendo aquí. Ustedes saben cómo yo me gasté y me di para el evangelio y me di para ustedes. Ahora toca a ustedes darse para los demás. Pero no es darse solamente en el servicio de repartir pan y repartir fiambrera y jugo y refresco. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo de repartir lo que el Señor nos ha dado por gracia, el evangelio. Y si hay que acompañarlo, como dice él, ayudando a los necesitados, aquí está la parte física, la parte social. Hay que hacerlo también. Pero fíjense que la parte social la menciono al final, como parte del sostén necesario que hay que tener en la vida. El resto, lo importante es lo importante. Seguro de serle testimonio a los demás en Cristo Jesús. Que todo el mundo se lleve al final y dice, cuando yo me acuerdo, cuando estaba tal persona que estaba con nosotros, yo lo que me acuerdo era que él siempre nos predicaba que teníamos que arrepentirnos y convertirnos a Cristo. ¿Se acuerdan de eso? Si tienen que acordar de algo,
¿Se acuerdan de eso? Porque así estoy confiado que si, más allá de cuando nosotros dejemos de vivir aquí, si eso es lo que tú sembraste en el corazón, confiando, el Señor lo puede utilizar para la salvación de ellos eventualmente. Amén. Pero también en esta vida, ¿verdad? Aún en los salmos, el Señor menciona cuán bendecido es el que está sirviendo a Jehová. Dice que el Señor te bendiga desde Sión, más abajo en ese mismo salmo, y que veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Hoy día nos da esta más bendición. Vemos a los hijos de los hijos de los hijos también. O sea que la bendición de Dios se ha alargado. La expectativa de vida se ha alargado. Qué bendición, ¿verdad? Pues más responsabilidad tenemos. Porque entonces usted puede un día sentir así, que usted esté bien viejo y diga así, dame un lápiz, vamos a hacer el árbol genealógico aquí de nosotros. Y usted empieza por aquí. Aquí estoy yo y hacia atrás. Pero entonces, de usted para abajo, de todo ese árbol así, dice, ¿cómo está esto? Y esta gente aquí, y estoy seguro que usted se sienta, encontrará 150 o 200 personas por ahí para abajo. Y de esas 150 o 200 personas han escuchado el Evangelio. ¿Ven? Saca un lápiz para que usted vea. Que a veces usted piensa, somos 6 o 7 o 10 o 12. Mire para que usted vea todo el círculo de influencia familiar que usted tiene. Asegúrese de predicarle a Cristo Jesús a todos ellos. ¿Ven? En el nombre del Señor. Así que, ¿cuál es su despedida? Vaya meditando. ¿Cuál es mi discurso de despedida? Que sea como el de Pablo. Sacando cuenta, si usted sabe que todas las cosas que ha habido que hacer en el Señor y decirle al Señor, yo se las he dicho. Amén. Sin dejar ninguna. Ahora les toca a ustedes. Hasta que Cristo venga. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta mañana. Porque tú eres bueno y tu bendición está sobre nosotros, Padre. Gracias, Padre, en esta mañana por poder estar aquí en tu casa, considerando tu palabra santa. Considerando la comunión con los hermanos. Habiendo bendecido tu nombre con cánticos, Padre. Y escudriñando también tu palabra en estudio, Señor, esta mañana. Gracias, Padre, porque tu bendición está sobre todos nosotros. Gracias porque tú eres nuestro refugio y tú eres nuestra roca fuerte en la cual estamos apoyados, Señor, confiados que nuestros nombres, Señor, a todos aquellos que nos hemos arrepentido y creído en Cristo, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por tu gracia, no por nuestras obras, por la obra que tú hiciste por nosotros. Bendícenos ahora, Señor, y haznos crecer en tu palabra. Y que podamos bendecirte, Padre Santo, con nuestra vida, Señor. Podamos ser verdaderos adoradores, como el mismo Señor dijo. Esos son los que buscas, Señor. Verdaderos adoradores que te adoran en el Espíritu y en verdad. Vivamos una vida íntegra, glorificándote a ti todo el tiempo, Padre. Testificando acerca de ti todo el tiempo, dando un sonido claro. La palabra dice que la trompeta no está para dar sonido incierto, sino quién se va a preparar para la batalla. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, Padre. Y bendícenos ahora también, Señor. Que vamos ahora también a compartir, Señor, entre hermanos, agasajando a las madres. Bendícela, Señor, en su día y que podamos disfrutar, Señor, en este momento, Señor, la presencia de los unos y los otros. Gracias te damos, mi Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios me le bendiga, hermano. No se vaya.